Señor, Padre, para ser intercesores, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que levantes, Señor, hoy en esta tarde una generación de hombres y mujeres que se levantan en fe, que se levantan en poder y se levantan en gloria, Señor. Yo declaro que tu Espíritu Santo hay una visitación especial en este día, Señor. El día de hoy aquí hay personas que son personas clave, personas específicas y personas estratégicas para que tu iglesia, para que el reino de los cielos avance, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, iglesia del Señor. Bueno, hoy vamos a ver un tema. ¿Puedes poner el que se va más para arriba? Se ve ahí arriba, casi hasta arriba. Ahí está. Se llama Cristianos verdaderos, hijos verdaderos. Yo estoy muy feliz por parte de que es mi cumpleaños. Todo el día he estado recibiendo cariños, he recibido obsequios, regalos. Tengo un grupo en la universidad, en la carrera de gastronomía, que estoy dándoles la materia de metodología de investigación, y los he visto 2 veces, y cuando yo llegué al salón hicieron una fiesta grande, pasteles, mañanita, regalos, etcétera, ¿no? Y yo digo, bueno, gracias a Dios, porque Dios nos permite tener gracia delante de las personas. Una muchacha me regaló una botella de agua, antes por ahí me regaló un café, y todo el día he estado recibiendo bendiciones y recibiendo cariño, el cariño de la gente, que es muy importante. Amén. Y con todo esto, hoy quiero hablar de un tema que es poderoso. Diga conmigo, poderoso. Poderoso. Y yo estuve orando para que hoy vinieran personas clave, para que hoy vinieran personas específicas, personas maduras en el reino de los cielos, pero personas también que van a ayudarnos a conquistar, personas que nos van a ayudar a avanzar en el reino de los cielos. Hoy estoy tan feliz por verlos a todos ustedes, en especial de ver a Giancarlo, él es mi amigo, a su abuelita, a Maite, y a los nietos que están aquí. Y ya cuando los estaba viendo juntos, orando y adorando a Dios, dije, wow, vale la pena hacer todo lo que hacemos para ver cómo hay personas, para ver cómo hay familias rendidas a Cristo. Antes nos rendíamos ante la enfermedad, antes nos rendíamos ante los problemas, pero es mejor rendirnos delante de Dios, porque Él tiene todo poder y Él tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Amén. Y hoy quiero ver este tema que se llama Cristianos verdaderos, hijos verdaderos. Esto es un tema bastante importante, pero también es bastante fuerte, porque yo oraba a Dios y yo decía, Señor, necesitamos avanzar. Señor, tú nos trajiste aquí a Mezcales, tú nos trajiste con un propósito a este lugar. Yo decía, Señor, háblanos, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que avanzar? Y yo veía también qué queremos ser como iglesia. Queremos ser una iglesia que esté viviendo en el diseño de Dios. ¿A qué me refiero? El diseño de Dios es que tengamos hijos e hijas espirituales. El diseño de Dios es que tú tengas discípulos. A mí me encanta la vida de Iker, está feliz, porque Iker es un evangelista. Semana tras semana trae a alguien nuevo a la iglesia. Hoy trajo a su amiguito ya vino, trajo a una niñita, y la niña trajo a su abuelita, que aquí está acompañándoles, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Leonarda. Dios le bendiga, hermanos, por estar aquí. Usted es parte del diseño de Dios para este lugar, así que esta es su casa, esta es su familia. Pero qué poderoso es ver
que la nietecita traiga a la abuelita. Qué tremendo, ¿verdad? Pero también eso es un reto para nosotros. Yo a quién traje nuevo hoy. Paul, ¿a quién trajiste nuevo hoy? The kids bring the new kids every week. You, what person you bring today? ¿Dónde está mí? Y eso es un reto para todos y cada uno de nosotros. Mamá, ¿a quién trajiste? ¿Verdad? ¿A quiénes trajimos? Porque no es de uno, sí, no es todos. Porque todos somos la iglesia, ¿verdad? A veces pensamos pues que los pastores se preocupan por hacer todo esto, por orar por las personas, por visitar a los enfermos, por ir a hacer los estudios, por ir a hacer aquello, por ir que los pastores hagan todo. Pero tenemos que entender que la iglesia no es los pastores, la iglesia somos todos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y cada persona tiene una parte importante que hacer en la obra del Señor. Y quiero ver, veamos rápidamente Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, y es parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Vamos a leer aquí, si me paro aquí, ¿sí ven? ¿Sí? Ok. Vamos a leer rápidamente Mateo capítulo 13, versículo 24 al versículo 30. Versículo 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Diga conmigo, buena semilla. Es importante sembrar buena semilla. Cuando nosotros sembramos una buena semilla, significa que vamos a esperar una cosecha abundante. Hemos declarado desde el inicio de esta iglesia, hace ya muchos años, Fuente de Vida es una iglesia con tierra fértil. Que todo el que viene tiene que crecer, el que viene tiene que prosperar. El que está aquí, su vida va a ser transformado, va a ser sanado, va a ser liberado, va a ser dimensionado. Es decir, todos los que vengan a la iglesia hemos orado, lo hemos declarado que todo aquel que entra a este lugar, su vida tiene que ser transformada. Y entonces, digamos, buena semilla entonces. Buena semilla, ¿verdad? Dice que hay una parábola, una historia donde hay un reino y el reino de los cielos dice que es semejante al hombre que agarró semilla, buena semilla, y la echó en el campo. Versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Fíjense lo que pasó, el hombre sembró buena semilla en la tierra, pero dice mientras dormían los hombres, ¿qué dice ahí? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Fíjese qué importante es orar, interceder. Yo no sé si a usted Dios lo levanta en la madrugada. A veces uno dice, híjole, son las 2, 3, 4 de la mañana y ya me desperté y no tengo sueño, ¿verdad? Uno dice, se me fue el sueño, se me espantó, pero la realidad es que muchas veces Dios te está levantando a esas horas específicas, porque esas horas específicas el enemigo se quiere levantar a sembrar algo malo en tu contra. ¿A qué horas suceden los delitos, los robos, los homicidios y todo tipo de situaciones? En la noche a la madrugada, donde gobiernan en las tinieblas, ¿verdad? Horario específico, si usted quiere levantarse de veras en oración, en fe y en guerra, levántese a las 3 de la mañana. Los brujos y los hechiceros es la hora que se levantan, a las 3 de la mañana. Pero usted se levanta a las 3 de la mañana a leer su Biblia, a orar y declarar. Usted se levanta a las 3 de la mañana, Señor, yo declaro que todo lo que el enemigo declaró, lanzó, diseñó en mi contra, ahora se cancela y se anula en el nombre de Jesús. Pero cuando usted se levanta a orar a las 3 de la mañana, usted está guerreando y algo va a suceder, algo se va a manifestar. Las cosas van a cambiar. Amén.
cuando tú estás haciendo esto, viene el Espíritu Santo y te da fuerza, te fortalece y te da unción y te da poder. Pero es importante entender cómo opera el reino de las tinieblas. Aquí hace un claro ejemplo. El hombre sembró la buena semilla, pero su enemigo vino en la noche y sembró la semilla de la cizaña, que es otra planta que no produce nada, es muy parecida al trigo, muy parecida, pero no produce nada y le roba y le quita nutrientes al trigo, ¿verdad? Versículo 26, y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña, ¿verdad? Es importante entender que así sembramos la semilla, el trigo va a crecer, pero también va a crecer la cizaña, ¿verdad? Repetimos, la cizaña es una planta que no tiene ningún provecho, solamente es como la paja, no sirve para nada, pero aún siquiera existe, que es muy parecida al trigo. Versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿En dónde pues tienes esta cizaña? ¿Verdad? Sorprendidos. 28, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Fíjese, uno detecta la cizaña. Creció el trigo y creció la cizaña. Son muy parecidos. Muy parecidos, ¿verdad? Pero pasó el tiempo y manifestaron lo que traían por dentro, ¿verdad? ¿A cuántas personas tú has ayudado? ¿A cuántas personas tú las tendido la mano y les has ayudado, y al principio todo bien, pero pasa el tiempo y las personas sacan su verdadero rostro, sacan sus verdaderas intenciones, ¿verdad? Asimismo, dice el versículo 28, él les dijo: un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Dice el versículo 29, él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquemos también con ella el trigo, ¿verdad? Cuidando el trigo, y no se arrancó la cizaña. Versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, es decir, el tiempo de la cosecha. Aquí dice: y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero, ¿verdad? Cuando el trigo y la cizaña crecen, son muy parecidos, se ven igual, hay gente que hasta lo confunde. Me parece que aquí al inicio tengo una pequeña imagen. Del lado izquierdo trigo y del lado derecho cizaña, ¿verdad? Fíjense qué interesante, son tan parecidos, difícilmente se pueden identificar. Pero dice el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo a mi granero. Es decir, que así como en el trabajo, en la casa, en la familia, en la sociedad, con los vecinos, hay personas auténticas, de igual manera existen personas que no son auténticos. Es decir, para que haya verdaderos cristianos, deben de existir también falsos cristianos. Por eso es que vemos en las iglesias a personas que estaban, se gozaban, cantaban, adoraban, brincaban de gusto, los veíamos con gozo, y de momento pues ya no nos vemos.
Y la palabra es la palabra, y la palabra tiene un cumplimiento. Es decir, que a la par el trigo y la cizaña van a crecer. Y llegando el tiempo de la cosecha, se va a cortar todo parejo. Y la cizaña la van a echar al fuego y el trigo lo echarán en el granero. Es importante entender que para entender que hay cristianos verdaderos, donde está lo verdadero, también deben de existir lo que es falso. Dice entonces, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y aquí nos dice que hay falsos profetas y falsos maestros también. Dice el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, ¿verdad? Pero vamos a entender qué es lo que estamos leyendo. Segunda de Pedro, capítulo 2, pero hubo también en el tiempo de los profetas, ¿verdad? Hubo falsos profetas. Como habrá también entre nosotros, ahora en este tiempo, maestros y falsos profetas, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuando vemos denominaciones, cuando vemos doctrinas, cuando vemos religiones, cuando vemos cualquier tipo de grupo que esté atacando el nombre de Jesucristo, entendemos de dónde viene el ataque. Y tenemos que entender que la indicación del enemigo es esta, ¿verdad? Que van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún van a negar al Señor que lo rescató. Quiero preguntarte a ti, ¿quién es el Señor que te rescató? Tiene un nombre y se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado bajo este cielo en el cual podamos ser salvos. Y a través de la sangre de Jesucristo y a través del perdón de nuestros pecados por su sangre, es que recibimos esa fe tan grande, esa salvación tan hermosa. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que somos salvos por fe, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe en aquel día. Es decir, no importa qué tanto te sepas el libro de Elena G. White, que sepas la Torá, no importa que también te sepas todos los libros, toda la apologética, no importa cuántos cursos hayas tomado, si tú niegas a aquel que te ha dado la vida, se llama Jesucristo, dice la palabra, todo aquel que me aceptare, ¿verdad?, será salvo, pero todo aquel que me reconozca públicamente, yo le voy a reconocer. Pero el mismo Jesús nos dice, todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Entonces es poderoso lo que la palabra nos está diciendo. Fíjense lo que al final dice, ¿verdad? Y aún negarán al Señor que los rescató. Y cuando eso sucede, dice, hay una consecuencia, ¿verdad? No es así como, ay, lo negué y ya. No, hay consecuencia. Y esto dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es importante entender, es muy importante entender que hay consecuencias de todo esto, ¿verdad? Así que, qué bueno que usted y yo hemos sido salvados por el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Así que usted nunca lo niegue, reconozca que Él es el autor y el consumidor de la fe, y a través de su sangre en la cruz del Calvario, a través del sacrificio que Él hizo, que sacrificó a sí mismo, usted y yo el día de hoy tenemos vida y vida en abundancia. Pero sigue diciendo el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es importante entender
que estas son cosas que van a pasar. Es importante entender que son cosas que van a suceder, no solo en esta iglesia, en todas las iglesias, en todo el mundo esto va a suceder. ¿Por qué va a suceder? Porque está escrito. Esto fue escrito hace más de 2000 años. Y es importante entender, como cristianos maduros, que esas cosas sucederán y seguirán sucediendo, pero nuestra labor es ser cristianos verdaderos. Diga conmigo, cristianos verdaderos. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, y lo somos, amén. Dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tardará y su perdición no se duerme, ¿verdad? Hay gente que realmente son hombres de Dios, ¿verdad? Mujeres de Dios, que son profetas, pero si hay verdaderos profetas, significa también que va a haber falsos profetas. Así como hay verdaderos pastores, habrá falsos pastores. Como hay verdaderos apóstoles, habrá falsos apóstoles. Verdaderos maestros y evangelistas, habrá también falsos maestros y falsos evangelistas. Por eso es importante que usted y yo estemos atentos a las señales, estemos atentos a lo que está sucediendo, ¿verdad? Tal vez pudiera pasar que a lo mejor la pastora y yo no nos damos cuenta de cosas que usted sí se da cuenta, ¿verdad? Y yo le voy a decir algo. A veces tenemos tantas cosas en la cabeza, tantos pensamientos. Por ejemplo, al iniciar la iglesia, por ejemplo, ahorita antes de iniciar a las 5, a lo mejor lo único que usted tenía en su cabeza, tal vez lo único que tenía usted en su cabeza ahorita era llegar y empezar el servicio. Pero los pastores en nuestra cabeza teníamos a fulano, a perengano, a mengano, a Pedrito, a Juanita, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, la nota del Señor, la música, la alabanza, el equipo, la instalación, la comida, la clase de niños, los juegos para niños, la cena del Señor, el acomodo de sillas, poner los aires acondicionados, ver que toda la instalación esté correcta, ver que esté limpio, ver que esté ordenado, instalar, por ejemplo, el cañón, olvidé el cable, tuvo que ir hasta Walmart a comprar un cable. Y estar viendo mensajes, llamadas de las personas que iban a venir y que no pudieron venir, y qué pasó porque no vinieron, qué sucedió. ¿Sí me explico? O sea, tenemos tantas y tantas cosas que hacer y que pensar, pero por eso somos un cuerpo en Cristo. Si algo se nos pasa a nosotros, usted tiene la autoridad de Cristo para decirle: oye, pastor, fíjese que pasa esto o está sucediendo esto. Y entonces ya, bueno, muchas gracias. Nos damos cuenta y nos ayudamos como iglesia. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia que se involucra, la iglesia. ¿Cuántos de ustedes, a ver, quisiera preguntar, cuántos de ustedes llegan ya aquí a la iglesia y ya está todo acomodado, adornado, limpiado y todo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes han venido a las 3 de la tarde a hacer todo esto? ¿Quién? Usted ve las bocinas, el equipo, todo esto. Pero ¿cuántos han llegado a las 4 de la tarde a cómo lo hago para acomodar este cable? ¿Me explico? Esa es la iglesia de Jesucristo, la que trabaja juntos, la que trabaja unida, la que se esfuerza por sacar las cosas adelante en Cristo. ¿Cuántos queremos ser parte de la iglesia? Porque yo puedo ser tal vez miembro. ¿Y el miembro? ¿Qué hace el miembro? Yo soy miembro de la iglesia. Yo nada más vengo, me siento, recibo, me bendicen, me oran y me voy. Y nos vemos la semana que viene. Y pareciera a veces que es como restaurante. Porque en el restaurante, si te gusta la comida, das una buena propina. Y a veces pareciera en las iglesias que si la música, la alabanza y la predicación son buenas, o estoy de ánimo para dar una buena ofrenda para el Señor. No, iglesia, lo que propusimos en nuestro corazón dar de nuestros diezmos de ofrendas, eso ya es otra cosa diferente. No podemos ser cristianos de emoción, no podemos ser cristianos que hoy estoy comprometido, hoy siento el fuego de Dios, yo sí me voy a comprometer con Dios, y la semana que viene pasaron circunstancias, problemas,
hoy estoy desanimado, no, ya no voy a la iglesia. Estamos hablando de cristianos verdaderos. ¿Cuántos venimos hoy esperando una palabra de Dios? Hay personas que nos hablan y nos dicen, pastor, es que hoy no voy a la iglesia porque estoy enfermo, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar, y cuando tienes que ir a trabajar, le dices a tu jefe, no voy a ir a trabajar, jefe, porque estoy enfermo. No voy a ir a trabajar porque me siento cansado. A el hombre no le podemos quedar mal, pero a Dios, ¿cómo le quedamos? Y ahí estamos hablando de lo que son verdaderos cristianos. El verdadero cristiano es el que espera el culto. Voy a venir a adorar, yo voy a venir a la iglesia porque yo quiero algo de parte del Señor, porque yo quiero recibir una palabra de aliento, yo quiero venir a buscar la presencia. Yo no sé usted, pero yo en mi vida personal, yo no puedo estar, o si me toca estar en un viaje o me toca estar fuera de la ciudad, donde quiera que yo voy y busco una iglesia cristiana. Y yo voy y recibo mi servicio, y yo voy y me congrego, donde quiera que esté. Fuimos a Cancún con la pastora hace unos años y estábamos buscando las iglesias. Fuimos a Manzanillo, las iglesias. Pero pareciera que el cristiano inmaduro, me voy a ir a Cancún, me voy a ir aquí al pueblo de un pueblo cerca a Mascota o a cualquier lado, y es domingo o es sábado, no voy a la iglesia, pero estoy allá y no busco dónde congregarme, porque estoy en el viaje, porque estoy en las vacaciones, porque estoy cómodo. Bueno, esa es una señal de un cristiano inmaduro, porque el cristiano maduro va a buscar la presencia del Señor, va a buscar dónde reunirse. Hebreos capítulo número 10 nos dice: no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, y mucho menos cuando veas que aquel día malo está cerca. O sea, la palabra nos dice, no te dejes de congregar. No importa lo que pase, las circunstancias, tú tienes que buscar la presencia de Dios. Tú no sabes que si hoy no hubieras venido, no hubieras recibido palabra o no hubieras recibido algo de parte de Dios. Cada servicio que tenemos, Dios tiene algo especial para ti. Y si tú no vienes, te lo pierdes. Porque Dios quiere darle a su pueblo. Escúchame muy bien esto. A Dios le urge tener un ejército de hombres y mujeres preparados, ungidos, llenos de su presencia, porque Dios quiere ganar toda esta colonia. Dios quiere ganar toda esta comunidad y los alrededores. Pero Dios está buscando hombres y mujeres, mira, con un corazón dispuesto a buscarle. Amén. Y dice el versículo 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tardará y su perdición no se duerme. El que anda haciendo maldades, el que anda negociando el reino de los cielos, el que anda vendiendo palabras proféticas, el que anda vendiendo oraciones, el que anda haciendo todo esto para ganar ganancias deshonestas, su perdición viene. Y la palabra sí o sí se va a cumplir. Diga conmigo, cristianos maduros. Es importante entender esto. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dile a la persona que tiene a ese lado, ahí te habla. Porque dicen, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se te vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos en la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de un alimento sólido. Qué bonita palabra, ¿verdad? Porque aquí el Señor nos habla y nos dice, oye, debiendo ser ya maestro, bueno, tú puedes decir, yo tengo experiencia, yo ya sé, ya me la sé todo, está bien que tú pienses y sientas esto, ¿verdad? Pero
la realidad, que ahorita la vamos a ver unos versículos más adelante, el que ya es maestro tiene frutos de maestro. Y el que es un cristiano verdadero es un cristiano que está manifestando los frutos verdaderos. Es decir, tiene gente que le está siguiendo, tiene gente a la que le está aconsejando, tiene gente a la que le está predicando, tiene gente a la que le está discipulando, tiene gente a la que le está compartiendo un versículo bíblico, tiene gente que le está llamando por teléfono. Oye, fíjate, Magali, necesito que ores por mí. Oye, fíjate, Paul, necesito que ores por mí. Es decir, este tipo de personas es que ya tienen todo esto. La realidad de las cosas es que todos los que están aquí deberían de ser ya maestros, porque no son nuevos, no están iniciando a conocer a Cristo hoy. Algunos tienen sus años, pero la palabra en Hebreos nos confronta, nos reta, nos incomoda, nos sacude, porque Dios necesita que podamos entender de una vez y para siempre que, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenemos necesidad de que nos vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, es decir, que nos vuelvan a enseñar las cosas más básicas, ¿verdad? Mas sin embargo, tenemos que entender que la palabra de Dios quiere fortalecernos. Quiero repetirte lo que te dije hace unos momentos. Dios tiene necesidad de prepararte, de equiparte, de levantarte, de darte unción, ministerio, llamado, palabra, ciencia, revelación. Dios quiere levantarte. A Dios le urge más que a mí. Escuchen esto. A Dios le urge levantarte más a ti que a ti mismo. Porque Dios quiere manifestar su poder y su gloria a través de tu vida. Pero a veces estamos tan metidos en el trabajo, tan metidos en los problemas personales, tan metidos en tantas cosas, que no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Dile a la persona que tienes a un lado, dile, Dios te está hablando. Por eso es importante entender que tenemos que ser cristianos verdaderos. Es decir, debemos de ser maduros. Amén. Esto Dios me lo habló y dice, dices en tu arrogancia, yo ya sé eso, enséñame algo nuevo. Ese tema ya lo repetiste mucho. Se repite porque no hemos entendido se repite porque no has entendido y mucho menos quieres ser formado. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay temas, porque yo hacer esto no es así como de abro la Biblia, pongo el dedito, esto va a predicar. No. Eso es tiempo, preparación, oración, enseñanza, hora, noches de oración. Dios, ¿qué le hablo a la iglesia? ¿Qué le hablo y qué palabra la que necesitan? Pero Dios me decía, muchas veces hablo las mismas cosas porque no las han entendido y necesitan que se las repitan hasta que las entiendan. Y lo que me encanta es la última. Se repite porque no has entendido y se repite porque mucho menos quieres ser tú formado. Porque cuando tú quieres ser formado, ok, ya entendí la enseñanza, entendí la capacitación, entendí el mensaje, entendí lo que Dios quiere hablar conmigo. Y lo entendí ahorita, pero luego vas a tu casa y se te olvida todo lo que aprendiste. Y Dios quiere hacer cambios en tu vida. Hay cosas sustanciales, hay cosas que Dios necesita trabajar muy adentro de tu corazón, muy adentro de tus pensamientos. Tu mente, tu corazón, tus pensamientos tienen que ser transformados por Dios. Porque cuando esto es transformado por Dios, Dios quiere entonces llevarte a otro nivel espiritual. Hace rato que estamos, hay un testimonio que yo no he dado todavía, hoy lo voy a dar. Es un testimonio. Yo hace ya muchos meses
traía esta cosa de la hipertensión. Entonces, con los dolores y acaba mareado y muy mal me sentía. Y tenía que estar tomando medicamentos. Que el doctor me dijo, te lo tomas o un día te da una embolia, un infarto del corazón, un infarto cerebral y ahí te quedaste y te moriste. Así me dijo el doctor, me regañó. Y bueno, hice mis pruebas en fe, ¿verdad? Y me dejé tomar las pastillas y al día siguiente peor me sentía, la presión altísima. Pero hace unas semanas o meses, no sé cuándo vino el apóstol René, que es el cubano. Yo estaba ahí, oró por mí y ya luego me levanté, pero no pude levantar porque algo me cayó fuerte encima. El poder me cayó ahí. Quiero decirte que desde esa vez me sentí mejor en el tema de la presión, porque antes tenía que estar tomando las pastillas para estar como medio controlado, ¿sí? Y entonces a los días yo fui al doctor que tenía una situación ahí y le enseñé porque yo tomo mis notas de mis mediciones y de todo eso, ¿verdad? Y haga de cuenta que le enseñé mis mediciones al doctor y me dijo, vamos a hacer algo, déjate de tomar las pastillas de aquí a un mes. Si vas de tanto a tanto, tienes eso, y si no, nada más cuídate, ten mejor dieta, puedes hacer ejercicio, baja de peso y mejora tu alimentación. Quiero decirte que desde esa vez que vino el apóstol René, el cubano, que oró por mí, que caí 2 veces, que no puede ni parar, Dios hizo un milagro de sanidad a mi vida y a mi cuerpo. Porque ya no estoy tomando las pastillas, ¿sí? Ya no tengo eso, tengo que cuidarme, ¿verdad? Porque Dios nos da misericordia, Dios muchas nos las perdona, pero tenemos que ser responsables también y cuidarnos. Porque si yo vuelvo otra vez a mi vida desordenada de alimentos y de no hacer ejercicio, bueno, Dios dice, hay que salir 1 o 2 veces, ahí te va, ya es tu bronco, ¿verdad? Pero ese testimonio lo tenía planeado para más adelante, pero ahora quise compartirlo con ustedes, porque Dios hizo ese milagro conmigo. Ya no estoy tomando las pastillas, iglesia, y mi presión está bien. Estoy muy estresado por muchas cosas del trabajo y cosas de la iglesia y todo, ¿verdad? Pero anterior, con pastilla o sin pastilla, mi presión era muy alta. Había días que ni con la pastilla se me bajaba. Y ahora yo ya no tomo pastillas, no tomo medicamentos. Y ahora estoy mucho mejor. Y mi presión está normal, está regular. Entonces, qué poderoso es el Señor, amén. Ahí entonces, por ejemplo, el apóstol René pues es un apóstol verdadero, porque hay señales que le siguen, hay milagros, ¿verdad? El apóstol René tiene como unas 70 iglesias en Cuba, en todo Cuba. Me dijo, cuando tú vayas, hasta que yo vaya, me dijo, vas a predicar en 40 iglesias, una iglesia todos los días. Y yo, y allá en Cuba están los brujos de veras, Allá en Cuba están los santeros poderosos, de allá son los cubanos y de ahí están los de Veracruz, que ya ven los de Tatemaco y muchos otros lados, son los brujos poderosos, ¿verdad? Pero bueno, ya cuando yo vaya para allá, me voy a ir, porque lo platicamos, algún día voy a estar allá y voy a estar predicando, ¿amén? Este es un testimonio poderoso para honra y gloria del Señor, iglesia. ¿Amén? Mateo 7, 15 al 23, y con eso terminamos. Por sus frutos los vas a conocer. Ahí más o menos se ve la letra, más o menos un buen tamaño. Y dice aquí, para terminar esta predicación del día de hoy, dice el versículo 15, guárdate de los falsos maestros que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Guárdate no solo de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos
evangelista, aún así, guárdate de los falsos cristianos, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña y nos dice que hay falso, si hay verdadero, tiene que haber falso. Pero dice la palabra, guárdate de los falsos, porque vienen a tu vida vestiditos como oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, que no nos sorprenda, y no nos ha sorprendido en la iglesia, ¿verdad? Que llegan personas, llegan ministerios, llegan personas con cara de pobrecito de mí, cómo sufro y esto y aquello, ¿verdad? Pero nada más vienen dentro de la iglesia y meten chisme, meten murmuración, meten queja, meten inconformidad, y su objetivo, aunque parecen ovejitas del Señor, es dividir a la iglesia, separar a los hermanos, confundir a los hermanos, ¿verdad? Que a veces estamos creciendo el número de iglesia y vamos avanzando y vamos creciendo, y de momento llegan personas y son lobos rapaces, ¿verdad? Hace unos meses llegó aquí a una persona que casi quería ser mi apóstol y ser mi autoridad, y andaba haciendo una de barbaridades que ni siquiera vale la pena mencionarlas, ¿verdad? Tenía su carita y de buena onda. Es importante ver todo esto, ¿verdad? Porque todo eso nos hace aprender a cada uno de nosotros. Si no experimentamos, si no tenemos las vivencias, pues ¿cómo vamos a aprender, verdad? Por eso es importante entender que por dentro son lobos rapaces. Versículo 16. Por sus frutos los vas a conocer. Dile a la persona que tienes al lado, por tus frutos te voy a conocer. Por tus frutos te voy a conocer. Dice entonces, ¿acaso se recogerán uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice entonces el último versículo, así que por sus frutos nos vamos a conocer. Amén. Es importante entender que hoy los que están recibiendo este mensaje, yo estuve orando por los que iban a venir hoy. Muchos no vinieron hoy, pero los que vinieron hoy, esta palabra es para ustedes. Este mensaje que Dios les dice ahora es hora de crecer, es hora de ser cristianos verdaderos y madurar en las cosas de el Señor. Amén. Así que cerramos esta palabra entendiendo que hay una necesidad de avanzar en el reino de los cielos. Vamos a orar para cerrar esta palabra. Cierre sus ojos, incline su rostro para poder orar al nombre del Señor. Señor Jesucristo, en esta tarde yo te pido por la vida de todos y cada uno de los que están aquí, Señor. Espíritu Santo de Dios, convence corazones. Habla, Señor, palabra de ciencia. Habla, Señor, palabra de verdad, palabra de revelación, Señor. A través del nombre de Jesús, yo declaro el día de hoy, Señor, Padre, que hoy nos vamos con esta enseñanza, pero esta enseñanza el día de hoy nos empieza a preparar para lo que viene, para ese siguiente nivel espiritual, Padre, para nosotros poder identificar lo verdadero, pero también lo falso, Señor. Sabemos que si existe la verdad y existe lo verdadero, entonces sabremos que también hay mentiras y que hay falsedades, y hay personas que viven creyendo que son usados por Dios, pero son usados por el demonio, por el enemigo, Señor. Así que, así como se sembró la buena semilla de trigo, y cuando estaban dormidos los hombres, vino el enemigo y sembró la semilla de maldad y sembró la cizaña, Padre. Sabemos y entendemos que esto sucederá
y seguirá sucediendo no solo en este lugar, sino en todos lados. Te pedimos de tu perdón, Señor, si hemos fallado, pero también te pedimos que nos ayudes y que nos des sabiduría espiritual para entender y para discernir todas estas cosas, Señor. Te damos gracias en el nombre que es por sobre todo nombre, y este es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Estamos despedidos y bueno.